Hola, buenas tardes. ¿Me dan acceso para compartir, por favor? No sé si aparece la presentación, pero no. Liz, no te escuchamos. Hola, Solo, buenas noches a todos. solo Bienvenidos me a la dan. segunda parada de la ruta 10K Compliance. Hoy nos toca abrir el camino hacia un estándar que no solo marca un rumbo, sino redefine el compromiso ético de las organizaciones. Hablaremos hoy sobre la ISO 37302. Gracias. Siguiente, por favor. ¿Listo? En este recorrido, 5 mujeres especialistas en cumplimiento normativo con más de 10 años de experiencia, venimos a hablarles de algo más que normas. Venimos a hablarles de confianza institucional y de cultura organizacional, de liderazgo ético, porque la ISO 37302 no solo es un marco técnico, es una declaración de principios. En este mundo donde la reputación se construye en segundos, y se destruye en milésimas, tenemos muchas cosas por reconocer y por encontrar en esta ruta. Como bien lo mencionó Catherine, nosotros en esta ISO 37302 es una guía que complementa a la ISO que acabamos de ver con nuestras compañeras del grupo número 1. La ISO 37302 es una norma internacional que fue publicada en julio del 2025 y nos proporciona una guía estructurada para evaluar la efectividad de los sistemas de gestión. Siguiente. ¿Qué es la ISO 37002? Es un marco de referencia para evaluar el funcionamiento de los sistemas de gestión de cumplimiento. Como ya les mencioné, incluye principios, indicadores y directrices que nos ayudan a las organizaciones a supervisar y medir y revisar nuestras gestiones de cumplimiento. Su objetivo es la mejora continua y refuerza el cumplimiento en todos los escenarios. Ahora ustedes dirán, ¿por qué es importante? La ISO 37302 nos ayuda a medir la eficacia de la gestión de cumplimiento, lo cual es un pilar fundamental para cumplir con las obligaciones legales y normativas. Fomenta un enfoque proactivo y basado en evidencia que va más allá de las listas de verificación. Permite a todas nuestras organizaciones integrar un cumplimiento en su cultura, en sus operaciones diarias, fortaleciendo la reputación y la confianza en las partes interesadas. Debemos rediseñarnos porque el cumplimiento no es un departamento, es una forma de pensar. Personalmente lo defino como una cultura. A continuación, mi compañera Ingrid Gamboa le brindará detalles técnicos de esta norma. Gracias, Liz. Un gusto compartir con ustedes. Y justo como nos decía Liz hace un momento, lo más importante de la ISO 37302 en su versión 2025 es que lo que no se mide no existe. La 37302 es entonces un puente entre el cumplimiento y los resultados, lo que debemos escalar hacia nuestras otras áreas dentro de las empresas para que puedan darse cuenta de qué es lo que está pasando, entregando evidencia suficiente y apropiada, dejando a un lado las opiniones, porque estas al final no tienen un sustento, y enfatizándose en este caso cuando tenemos, por ejemplo, canales de denuncia o acciones en la no represalia y en generar ese ambiente de confianza como puntos claves para que sean eficaces los sistemas de gestión de cumplimiento. Y lo hace a través de un elemento importantísimo como es y tener indicadores accionables. Entonces, para esto, la ISO 37302 nos plantea un modelo de evaluación en donde parte de dimensiones y criterios. 3 para comenzar: diseño, implementación y eficacia. Diseño, porque primero alineamos los riesgos, las obligaciones, políticas y todos los controles definidos. 2, implementamos, es decir, tenemos en cuenta la cobertura real de negocio, los países en los que estamos y buscamos esa consistencia, registros y la formación ejecutada para poder evidenciarlo. Y 3, la eficacia, porque buscamos
documentar esos resultados y efectos en qué, en reducción de incidentes, en cierre de capas, confianza percibida y ausencia de represalias. Y para eso entonces, pues como decía, lo tenemos que evidenciar. ¿Y cómo lo hacemos? Una de las formas es generando una estructura de puntuación. ¿Qué es esto? Establecemos 4 elementos básicos. Rango, por ejemplo, puede hacerse una escala de 0 a 5, en donde tenemos un 0 inexistente, es decir, que ese elemento no está dentro de la organización, a 5 que es optimizado. Esto nos facilita un elemento clave, como exponía el grupo número 1, que es la mejora continua. Y así en el intermedio, punteos de inicial, parcial operativo y eficaz. 2, el otro elemento de la estructura es la ponderación, es decir, que se ajuste de acuerdo al apetito de riesgo de la organización. Por ejemplo, podemos estimar que sea diseño un 25%, implementación un 35% y eficacia le vamos a dar un 40% para que nos dé el 100% de la puntuación. Y luego que tenemos la ponderación definida, definimos el índice por proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez ya los tenemos definidos, definimos cómo va a pesar dentro de nuestra ecuación. Y por último va el índice global, es decir, el promedio ponderado de los procesos críticos. Les doy un ejemplo rápido: terceros, privacidad de datos, anticorrupción, y con eso determinamos cuáles son los mayores pesos que tienen a los controles que queremos tener dentro de la organización y definir esos riesgos top que queremos monitorear. Entonces, ay, se me corrió, perdónenme un segundito. Aquí. Bueno, entonces, dicho esto, entonces se hace un mapa, porque la ISO 37302, como decía, es un apoyo para poder nosotros mejorar nuestra gestión de la 37301. Y entonces nosotros a nivel de evaluación creamos subpuntuaciones por cada cláusula para tener como un radar de cómo está nuestro sistema, si es maduro, si está alineado a ese plan, ¿cierto? De planear, hacer, verificar y actuar, como también explicaba el equipo 1. Y podamos ir teniendo matrices como estas que están aquí de ejemplo, en donde vamos teniendo cuál es el punteo y cómo se ven esas telarañas y ese mapeo dentro de la organización. Porque al final la 37.302 define los principios y un marco de indicadores para evaluar la eficacia y complementa con esto la 37.301 como un estándar de requisitos. Entonces, con esto, ¿por qué es importante? Porque cuando lo queremos escalar a la alta dirección, a nuestros equipos, tenemos una evidencia de cómo lo estamos gestionando. Ok, ahora bien, con todo esto, ¿qué es importante? Tenemos que definir los indicadores y criterios. O sea, ya tenemos el modelo de evaluación. Ahora, ¿con qué lo vamos a medir a nivel de los indicadores? Entonces, hay varios elementos. Uno de los puntos claves para empezar a tener sus KPIs es medir el área de gobernanza y liderazgo, o todo lo que se hace en esa área. Y para eso tenemos 3 elementos que deberíamos considerar dentro de esos KPIs a seleccionar. Uno es el porcentaje de obligaciones mapeadas con el dueño de ese proceso. O sea, la fórmula puede ser, por ejemplo, obligaciones de ese dueño del proceso dividido por el total de obligaciones para tener un umbral, ¿cierto? De cuánto hemos cumplido de esas obligaciones mapeadas. Luego el porcentaje de controles críticos con prueba vigente, es decir, nos definimos un periodo trimestral, semestral o, por ejemplo, de un año y vamos mostrando cuál es el porcentaje cubierto. Y tercero, el porcentaje de capas vencidas sobre el total de las que están abiertas. Es decir, todas esas acciones correctivas y preventivas que nosotros no hemos logrado atender en el tiempo que nos establecimos o nos pusimos como meta. El otro del aspecto a evaluar con estos indicadores y criterios es riesgos y terceros. Entonces, tenemos un KPI que podemos medir, que es el porcentaje de debida diligencia vigente en terceros de alto riesgo. Ahí podemos tener encuestas cortas trimestrales para revisar cómo estamos, ¿cierto? O bien, otro KPI es la tasa de rechazos sobre los cambios de condición. Es decir, cuánta de nuestra población, de nuestra gente expuesta, completó módulos específicos dentro de ese análisis de riesgos y terceros que tenemos en la organización. Tercero, tenemos el área de operación y casos. Entonces, para eso tenemos un KPI que es el MTTA, que es el tiempo medio de acuse de esos incidentes o de consultas en los que nosotros atendemos y respondemos. Tenemos otro indicador que es el MTTRC, que es el tiempo medio de cierre de casos de cumplimiento, o sea, cuánto nos tomamos nosotros para resolverlos, ¿cierto? Y el tercero, la recurrencia de hallazgos.
Esto quiere decir que son los hallazgos que encontramos dentro de la organización que son repetidos, o sea, empiezan a repetir dentro de la organización respecto al total de hallazgos que tenemos dentro de la organización. Y por último, tenemos cultura y conducta. Aquí es importante medir el índice de confianza dividido sobre el total de no represalias, que también podemos hacerlo a través de encuestas cortatrimestrales, o el porcentaje de formación por riesgos. ¿Cuánta de nuestra gente está expuesta que completó módulos específicos en lo que atiende esa formación de los riesgos de la organización? Y con esto me fui súper rápido esta parte técnica porque mi compañera, Jenny, les va a guiar en el caso práctico que elegimos, que fue el de gestión de terceros, para que ustedes vean aplicados estos KPIs. ¿Ok? Te dejo, Jenny. Muchas gracias, Ingrid. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Miren, el caso práctico, gestión de terceros, básicamente nos gustó mucho tomar en cuenta cómo podemos nosotros aplicar la ISO ante precisamente nuestros clientes, los terceros, realmente con los que tenemos interacción, ¿verdad? Y entrando en materia, si me puedes apoyar, Ingrid, con la que sigue. Perfecto. Entrando en materia, tenemos precisamente lo que sigue. ¿Cuál es el contexto? Un principal foco que tenemos con la gestión de riesgos de terceros es prevenir que la prevención de soborno, de lavado de activos, de dinero, los proveedores y los intermediarios. Y precisamente la ISO 37302 que nos propone que la organización en donde nosotros estemos ahí como compliance, como preventivos, evidencie, evalúe y monitoríe respuesta ante esos hallazgos de las relaciones que tenemos con terceros, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que hacemos ordinariamente? ¿Cómo aplicaríamos esta norma? ¿Cómo se sugiere aplicar esta norma? Muestra, prueba y ejemplo. Precisamente, primero, cuando nosotros hacemos una auditoría, ¿qué es lo que tomamos una muestra? Seleccionamos representativamente terceros críticos, ¿no? Ya sea por hito económico, zonas geográficas, reputacional, por riesgo, el propio riesgo de que laven dinero. Y adicionalmente, ¿qué sigue? La prueba, que es la revisión documental básicamente de cada campo para verificar que se haya hecho una debida diligencia, un cumplimiento contractual o un monitoreo continuo, es decir, un compliance debida aplicando precisamente la norma. Como ejemplo, ¿qué podríamos hacer aplicando la ISO? Una verificación de listas restrictivas. Bueno, aquí en México las conocemos como lista de personas bloqueadas también. Un análisis del beneficiario controlador, que dicho sea de paso, platicando con mi equipo, le decía, es que aquí en México es la bomba ahorita el beneficiario controlador. Digo, no sé si somos tal vez uno de los últimos países que estamos reestructurando todo el tema de beneficiario controlador. Vale mucho la pena aplicar toda la normatividad de la ISO en esta parte para revisar también cláusulas de anticorrupción y comprobación de la vigencia de documentos acorde al Know Your Client, el conoce a tu cliente, o tu política de identificación. El hallazgo, ejemplo, este es un ejemplo simulado donde dice, un hallazgo, se detecta que el 25% de tus terceros no actualizó su expediente de debida diligencia en un periodo establecido, es decir, están desactualizados tu política de identificación. ¿Cuál va a ser el impacto? Un riesgo alto de incumplimiento normativo y reputacional, y eso lo va a acarrear precisamente la organización. ¿Qué podemos hacer? Aplicar capas, Corrective and Preventive Actions, que son acciones correctivas, implementar a lo mejor alertas automáticas para que de tu propio sistema automatizado tenga un check o algo de vencimiento documental y la exigencia contractual para que se actualice por lo menos semestralmente, trimestralmente, de acuerdo a nuestras disposiciones locales. Implementar acciones preventivas como las capacitaciones anuales constantes, que sea obligatoria en el cumplimiento para todos los terceros, que son por lo menos de alto riesgo, críticos, ¿no? Y una verificación responsable, una auditoría interna trimestral de seguimiento, por lo menos, ¿no? Al año a una externa, pero interna trimestralmente. Y acerca de la gobernanza, que nos permite hablar también la propia ISO 300-302, se articula en 3 niveles específicos. ¿Quiénes son los dueños del proceso? El responsable de cumplimiento, ¿no? Responsable de la exactitud de los datos. ¿Quién está en contacto de cara directa? ¿Quién custodia los datos? Ah, mi tecnología de información, mi área de TI. ¿Quién lleva mi control documental? Voy a tener mi área de compliance bien organizada. Usuarios autorizados, ¿no? ¿Quién va a tener en este caso acceso, validado y trazabilidad de acciones para llevar a cabo una buena gobernanza? Y en este caso, por ejemplo, tenemos un modelo RACI aplicado, ¿no? Que es responsabilidad, informar también.
Aquí tenemos la evaluación, que es la actividad, evaluación de terceros. ¿Quién es el responsable? Nuestro oficial de cumplimiento, nuestro director de cumplimiento. ¿A quién le vamos a consultar? A nuestro jurídico. ¿Quién va a informar? La auditoría interna. Si se fijan, es una correlación en la parte de gestión de terceros, donde involucramos a nuestras áreas, inclusive la base de datos. ¿Quién se va a informar? La alta dirección. ¿A quién vamos a consultar? A que está directamente con las personas, con las compras. Vamos a tener un control interno y además vamos a tener un monitoreo de alertas en cuanto a cumplimiento, en cuanto a auditoría, tecnologías de la información y quién lo vamos a informar a nuestro comité de riesgos, de tal manera que implementemos la ISO de una manera integral. Y como les decía, la auditoría interna es básicamente, para mí, de los puntos más importantes, lo que hablaba también mi compañera Ingrid, en el control de riesgos, para medir la efectividad precisamente de los controles de cumplimiento y no solamente una existencia, podemos tener muchos controles, pero ¿qué nos va a permitir la ISO o la auditoría a su vez? Saber si efectivamente están siendo cumplidos estos estándares, ¿no? Utilizar matrices de riesgos de datos y herramientas con análisis de datos para detectar patrones de conducta, patrones de incumplimiento que nos puedan hacer incurrir en algún tipo de situación no agradable para la organización en temas de compliance. Y bueno, ¿qué acción podríamos también implementar? Un roadmap de 90 días, ¿no? Un sistema de gestión de cumplimiento basado en la propia ISO 37302 de una forma controlada y verificable a 90 días, trimestral, ¿no? Donde hago un diagnóstico, determino una brecha de cumplimiento y en ese hago un mapa de procesos críticos, ¿no? Esa es la primera parte, es mi diagnóstico. Mi fase 2, que sería un diseño y documentación, en el segundo mes, entonces empiezo a desarrollar mis políticas, procedimientos, mis RACIs, que las vimos hace un momentito en ese cuadrito comparativo, mis formatos de evidencia, y que entrego, en este caso, mi manual de cumplimiento actualizado, desarrollado en conjunto con una matriz de riesgo efectiva, que vaya acorde a mis políticas de identificación. Y ya el último mes, que ya es al cierre del trimestre, empieza la implementación y entonces capacito a mi gente a través de mi auditoría interna inicial, a través de mi capacitación obligatoria, que ya la puse en mis RACIs, y entrego entonces un plan de mejora continua. Ahora, en este caso, ¿cuáles son los riesgos que podamos ver, que nos podamos topar para implementar? ¿Cuáles son algunos obstáculos que podamos tener? Una falta de liderazgo visible, ¿no? O mitigar con comunicación estratégica de la alta dirección, o sea, que realmente quienes estén a cargo de la toma de decisiones no estén enterados o simplemente estén ocupados en algo más que involucrarse en aplicar la ISO, en aplicar sistemas de corrección, que tengamos datos incompletos y desactualizados y que tengamos que lidiar a lo mejor con un sistema de gobernanza de datos previa que no fue adecuado para nuestra organización, ¿no? Imagínense conseguir documentos pasados, no se actualizó, estar ahí viendo en la organización cómo los conseguimos o simplemente la resistencia al cambio. Y una sobrecarga documental, ¿no? O sea, que tengamos demasiado expediente y que no podamos, que se nos pierda documentación, entonces priorizar todas nuestras herramientas tecnológicas, ¿no? Trazabilidad digital sobre todo. Y bueno, la sinergia entre la 301 y la 37301 y la ISO 37002 es una integración efectiva, ¿no? Las tres normas comparten un modelo de ISO basado en principios de integridad y transparencias, ¿no? Desde sistemas de gestión de cumplimiento, sistemas de gestión de denuncias y una verificación y mejora del sistema. ¿Cuál es la sinergia? Que efectivamente se prevé un marco normativo organizacional bien estructurado, además de proporcionar mecanismos de reporte que garanticen el cumplimiento y que sea medible, sobre todo, y sostenible en la parte de gestión de terceros. Una integración práctica que podríamos hacerlo es que en una auditoría, la 300-302 detecta debilidades en la atención de denuncias y se activa una capa que actualiza el procedimiento conforme a la propia norma, reforzando la gobernanza establecida. Y miren, así el resultado es un sistema de cumplimiento integral
auditable y resiliente. Como bien decíamos, estas ISO se complementan y son integrales. Una depende de la otra y vamos trabajando en que esté integral para evaluar la efectividad de ambas y asegurar toda la trazabilidad en el compliance. Vamos a hacer ahora una dinámica con mi compañera Arisay y les dejo con ella. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles. ¿Cómo están? Vamos a hacer una dinámica con referencia a la ISO 37302. Vamos a hacer un storytelling. Se llama El arquitecto y los dos cimientos. Vamos a imaginarnos por un momento que son arquitectos, los mejores. Se les han encomendado un proyecto monumental de construir un rascacielos que definirá el horizonte de su ciudad. Va a ser un proyecto de prestigio, un proyecto de legado. De acuerdo a esta narración, les hago una primera pregunta. Antes de empezar el diseño de ventanas, la altura, ¿cuál es el primer y más crucial paso que tomarían? Pueden responder por el chat. Ok. Sí, bueno, dicen que el análisis del suelo, efectivamente, lo que se debe considerar son los cimientos, porque todo lo demás va a depender de ello, de los cimientos. Ahora, de acuerdo a esta narrativa, les voy a contar una historia de dos arquitectos que enfrentaron este mismo proyecto. Y el primer arquitecto estaba entusiasmado, quería ver resultados rápidos, compró los materiales baratos, ignoró los estudios geotécnicos del terreno y dijo, bueno, al diablo con los manuales de ingeniería, son muy complicados, vamos a confiar en nuestra intuición. Los cimientos se levantaron rápidos, pero eran inconsistentes y muy, muy frágiles. En cambio, el segundo arquitecto hizo algo diferente. Invirtió tiempo en un proceso meticuloso, no solo siguió las normas de construcción obligatoria, sino que además utilizó una guía de mejores prácticas internacionales. Esta guía no era una ley, pero le decía cómo mezclar el cemento para que fuera más resistente, cómo colocar el acero para soportar terremotos y cómo instalar sistemas de drenaje para las inundaciones. Sus cimientos llevaron más tiempo, pero fueron sólidos, resilientes y diseñados para durar. Mi pregunta es la siguiente. Cuando llegue la primera tormenta fuerte, ¿qué creen que pasará con el rascacielos del primer arquitecto? Se va a grietear, se va a caer y se va a tambalear. ¿Por qué? Porque no se tomó en consideración todo lo relacionado a un seguimiento para obtener unos cimientos fuertes o sólidos. En este caso se puede, por analogía, se puede considerar unas multas, las pérdidas de reputación y el daño de varios inmensos. El primer arquitecto quería obtener resultados rápidos, materiales baratos y confiar en su intuición, y eso lo que lo obtuvo a llegar a tener fueron unos cimientos frágiles e inconsistentes, por lo que su rascacielos se iba a tambalear con cualquier tormenta. Una pregunta más. ¿Y el segundo arquitecto? ¿Qué hizo o de acuerdo a la narración, cómo se mantendrá el rascacielos del segundo arquitecto? ¿Se mantendrá de pie? ¿Sobrevivirá? Efectivamente, se mantendrá de pie y resistirá. No solo sobrevivirá, sino que convertirá en el símbolo de la confianza. La gente querrá vivir y trabajar allí. Los inversores harán fila para estar en ese rascacielos. Ahora vamos a traducir esta historia a nuestros mundos, ¿sí? ¿Qué es nuestro rascacielos? Nuestra organización, nuestra empresa,
todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. ¿Qué son las tormentas? Son los riesgos de cumplimiento, un soborno que un empleado no supo rechazar, una fuga de datos de clientes, una violación de una ley ambiental que no conocíamos, una investigación de la competencia. Esas tormentas no son un sí, llegarán, son un cuándo llegarán. ¿Y quién es el primer arquitecto? Cualquier organización que actúa reactivamente, que solo apaga incendios, que ve el incumplimiento como un costo, no como una inversión. ¿Quién es el segundo arquitecto? Nosotros somos un segundo arquitecto. El segundo arquitecto es aquel que decide seguir la guía de mejores prácticas, la guía que le dice cómo construir unos cientos de cumplimiento. Esa guía es la ISO 37302. ¿Cómo queremos que sean nuestros rascacielos? El futuro se construye sobre cimientos inquebrantables. Nuestro rascacielos no es solo altura, es seguridad garantizada. Hemos blindado cada fase de su desarrollo con la ISO 37001. Como dijimos, ella trabaja unida con la 37302 en el sistema de gestión de cumplimiento. Esto significa transparencia, solidez y un cumplimiento normativo sin fisuras desde los cimientos hasta el último piso. Invertir en nuestro proyecto es invertir en confianzas a largo plazo. Para terminar, les dejo con la pregunta más importante de todas a la que debemos quedarnos en esta sala. Nosotros hoy, en nuestra organización, somos el primer arquitecto construyendo sobre arena esperando a que la próxima tormenta nos encuentre desprevenido. O hemos decidido ser el segundo arquitecto, aquello que con inteligencia y visión de futuro elige la guía, construye sobre rocas y convierte a su organización en un legado de confianza y resiliencia. La ISO 37302 no es una ley, es ese manual de ingeniería de lujo para el cumplimiento. Nos da las directrices para cómo identificar los terrenos movedizos, como por ejemplo un análisis de riesgo, cómo crear un código de construcción ético para todos, el código de ética y de conducta, cómo instalar las alarmas contra incendios, canales de denuncia, cómo entrenar a nuestros equipos para que sean resistentes a la corrupción, programas de formación y concienciación. La norma certificable, la ISO 37301, son los cimientos en sí, pero la ISO 37302 es el cómo hacerlo a prueba de todos. La lección es como siempre, es nuestra elección. A continuación le hago la abertura para nuestra compañera que va a decir las conclusiones. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es un verdadero honor poder cerrar esta sesión sobre la ISO 37302, especialmente en un grupo tan divertido y comprometido con la excelencia del cumplimiento a nivel internacional. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Hoy vamos a ver más que nada cuál es la importancia más allá de que la norma 37302, esto no solamente es una norma, sino que solamente establece los requisitos que nos propone una forma de poder pensar, liderar y de vivir la integridad dentro de nuestras organizaciones. Es importante decir que nos define la integridad como una ventaja competitiva y promueve la ética, la transparencia y la confianza. Ok, el cumplimiento es estratégico, no reactivo. Es importante mencionar que la ISO nos enseña que el cumplimiento no es solamente simplemente evitar sanciones, sino se trata de anticiparse al riesgo, proteger la reputación de nuestras empresas y generar confianza. Es muy importante que nuestra alta directiva lidere con compromiso. El cumplimiento se convierte en un motor de sostenibilidad. También otro punto importante que queremos resaltar es el sistema que debe adaptarse a la organización y es importante saber que esto no es al revés. No existe una fórmula específica. Cada empresa realmente se maneja con su propia estructura, cultura y nivel de madurez. Pero es importante recalcar que la ISO 37302 pone en énfasis en lo que vendría siendo la evaluación del contexto y entender las partes interesadas y poder diseñar controles proporcionales, efectivos, antes de cualquier tipo de riesgo. ¿Puedes pasarla, por favor?
El corazón del cumplimiento es la cultura. Las políticas no bastan sino una cultura ética y viva. Los líderes inspiran con el ejemplo diario. Las políticas, los procesos, los controles son importantes, pero si no mantenemos una cultura ética, ningún sistema va a ser realmente sostenible. Una cultura de cumplimiento sólida nos refleja lo que vienen siendo las decisiones diarias que nosotros tomamos dentro de nuestras organizaciones. Es cómo actuamos cuando nadie nos está mirando, cuando hacemos lo correcto y cómo los líderes inspiran realmente a todas las personas a hacer lo correcto dentro de la empresa. El impacto global de esta norma. Lo que ellos nos quieren reflejar es la confianza en la nueva moneda, la reputación, un activo estratégico y la fortaleza de la competitividad internacional. Nuestro entorno empresarial global cada vez es más interconectado. La confianza es nuestra nueva moneda. Debemos recalcar que la ISO 37302 no es una convicción, sino que es más que nada proteger nuestra reputación. La efectividad del cumplimiento no solo se mide en documentos, sino en el valor vivido. La ISO 37302 nos invita a que el cumplimiento no sea una convicción, no una obligación. Esto es importante recalcar que la verdadera efectividad de un sistema de cumplimiento no se mide en los documentos archivados, no los documentos que recibimos todos los días, sino en el valor que nosotros le ponemos como colaboradores a la misma norma que estamos trabajando. La ISO 37302 nos invita a construir dentro de nuestras organizaciones donde la ética no vendría siendo una obligación, sino una convicción que nosotros manejamos, que cada uno de nosotros dentro de nuestras posiciones podamos contribuir. Y bueno, llegamos al final de nuestra primera carrera. Ya hemos corrido 2 kilómetros. Estamos muy contentas.